En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Son palabras hermosas escritas por el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 3 al 5, donde habla del consuelo que Dios nos da en medio de nuestras tribulaciones. El apóstol señala en el versículo 4, que ya hemos leído, que el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, ese texto presupone que nosotros no estamos exentos de tribulaciones, es decir, de experiencias dolorosas, de experiencias difíciles, de experiencias de sufrimiento. Y realmente así es. Eso lo sabemos por la vida misma que nosotros mismos vivimos y por la que vive toda la gente en nuestro derredor. Y sabemos que muchas veces el sufrimiento y el dolor se convierten en un tropiezo para la fe. Es decir, muchas personas dicen, si Dios es real, si hay un Dios en realidad, porque permite todas estas cosas que pasan en el mundo. Y a menudo nosotros mismos, en el orden personal y familiar, nos hacemos la misma pregunta cuando pasamos por momentos dolorosos, por momentos de sufrimiento, por momentos difíciles. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me ha venido esto? ¿O por qué Dios ha permitido esto? ¿O por qué pasa esto? Esa pregunta, que es una pregunta muy difícil, pero que es la pregunta que tenemos en los labios cuando pasamos por sufrimiento, esa pregunta no podemos contestarla con facilidad o con ligereza. He oído tantas personas que con buena intención, tratan de consolar a alguna persona diciéndole, mira que fulano se murió porque Dios lo necesitaba allá en el cielo, o porque Dios quería otro angelito, o porque cosas como esas, ¿no? Bueno, muy buena la intención de la persona, pero muy inapropiada la explicación para darle a la gente respuesta de por qué sufrimos, que por qué pasamos por momentos difíciles, por momentos dolorosos, por momentos de situaciones que nos afligen de manera personal. Así que lo mejor que hacemos frente al sufrimiento de los demás es estar allí al lado de ellos, es abrazarlos, es, si deseamos, compartir alguna palabra de esperanza y de fortaleza del Señor. No sé, me refiero a alguna palabra de la Biblia, de la palabra de Dios, que sí, que tiene consuelo, que tiene poder de sostenernos. Es interesante que de nuevo planteemos estas preguntas, pero de nuevo es igualmente importante subrayar que un hombre como el apóstol Pablo, porque a veces nosotros decimos, bueno, esto viene ¿por qué? Por un castigo de Dios, esto viene porque yo he hecho algo malo, etcétera, ¿no? Pensamos cuántas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón.
Interesante que un hombre como el apóstol Pablo, un hombre dedicado a Dios, un hombre entregado al Señor, pasó por grandes tribulaciones, pasó por grandes aflicciones, pasó por experiencias difíciles en su propia vida. Así que fíjense que él se incluye en esto, ¿no? En esto de la tribulación, él se incluye de modo personal. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de modo que efectivamente él estaba también pasando o había pasado por tribulaciones y ciertamente no estamos exentos de esta situación. Entonces, ante la pregunta de por qué, no tenemos una respuesta concluyente, pero yo siempre pienso en ese pasaje que parecería no tener relación con este que estoy diciendo, pero creo que la tiene, las palabras del Señor. Cuando Jesús en el aposento alto, según nos narra el Evangelio de San Juan, capítulo 13, Jesús va a lavar los pies, o sea, es una actitud de humillación ante los discípulos. Va a lavar los pies a los discípulos. Pedro se levanta y dice, no. Y bueno, Jesús le dice a Pedro, lo que yo hago ahora, no lo entiendes, o no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Seguramente que así fue, seguramente que Pedro lo entendió después, seguramente que bajo la iluminación del Espíritu Santo, este hombre, este gran apóstol, que fue un gran servidor de Jesucristo, que propagó junto con Pablo y otros más el Evangelio por muchos lugares, entendió el sentido de esas palabras. Entonces, mis hermanos, no podemos dar explicaciones ligeras y apresuradas de por qué pasa un evento, de por qué una persona murió, de por qué ocurrió una tragedia. No debemos aventurarnos a dar respuestas simples. Lo que debemos hacer es guardar silencio, abrazarnos del Señor, pedir el consuelo de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en una hora de dolor y de tristeza, ¿de dónde viene nuestro consuelo? ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor. Abracémonos del Señor. Él es nuestro Dios, el Consolador. No tenemos muchas veces explicación para los dramas de la vida, pero sí sabemos que Dios no nos ha dejado solos. El Señor ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, el Señor está contigo en los momentos luminosos y hermosos y también en los momentos oscuros y dolorosos. Abrázate del Señor. Él es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.